Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes, noches o buenos días a la hora que vean este video. Ahora les traemos a compartir un nuevo tema, el cual varias personas han estado confundidas a través de mucho tiempo. Entonces hoy queríamos darle un poquito de reflexión a lo que es la tribulación o el arrebatamiento. Okay, ahora vamos a empezar con este tema y vamos a tratar de discernir lo que es una tribulación y lo que es un arrebatamiento, que hay muchos que lo confunden que es lo mismo. Y vamos a ver primeramente si es bueno, cuál es bueno y cuál es malo, porque sinceramente ya hubo una primera tribulación y ahora están hablando de un arrebatamiento, y ahora vamos a ver qué es un arrebatamiento y posteriormente vamos a ver a qué se refiere la tribulación, ¿ok? Para empezar en este tema, vamos a empezar con la cita bíblica primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Vamos a darle lectura y dice esto más o menos así. Dice: por lo cual os decidimos por esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perezcamos no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a empezar a desenredar esto poco a poco para que tengamos un poco de entendimiento. Dice que hay unas personas que están durmiendo y que dice que a ellos no los juzgarán, ¿ok? En el 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué les cito esto? Hay muchos hay muchos de las religiones todavía, o muchos hermanos que todavía creen que el falso o que el Dios del Antiguo Testamento los va a venir a salvar. Entonces aquí dice que los primeros que van a ser resucitados van a ser los que murieron por Cristo, ¿okay? No los que murieron por el Dios del Antiguo Testamento. Entonces hay que empezar a separar de un Dios a otro Dios, porque si se acuerdan, la palabra igual dice que Cristo vendría siendo como un Dios nuevo para nosotros, ¿ok? Entonces estamos en 1 Tesalonicenses, ahora vamos con en el capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, porque los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí habla de un arrebatamiento, de las cuales dice que será arrebatados para subir a las nubes y recibir al Señor en el aire. Pero ahora vamos a ver el por qué aquí en esta carta se habla del arrebatamiento. Entonces hay que entender que justamente un Dios de amor no puede proceder de lo malo ni puede hacer lo malo. Entonces el arrebatamiento hay que hacérnoslo nosotros. El arrebatamiento será bueno o será malo, ¿ok? Para esto me es necesario citar la profecía de Daniel para que tengamos y vayamos comprendiendo el tema. Entonces vámonos al libro de Daniel, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 4. Esta profecía se le dio a Daniel y que iba a tener iba a tener lugar en los tiempos finales. Y dice más o menos así: Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro.
y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a parar en estos dos versículos y vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice que va a venir en los tiempos finales este príncipe que se llama Miguel, que estará de parte del pueblo elegido o del pueblo santo. ¿Por qué digo del pueblo santo más que del elegido? Porque Dios verdadero no tiene elegidos considerablemente un solo pueblo, para que me entiendan, sino no tiene personas de las cuales sea fijamente nada más dicha esta palabra, sino que Él les ha dado la oportunidad a todos para que la comprendan, pero hay unos que las van a comprender mejor que otras. Entonces, este príncipe va a venir al pueblo, quiere decir al mundo, y va a estar en angustia. ¿Por qué? Por todo lo que ha estado pasando. Y dice que Él estará de nuestro lado, ¿okay? Pero vamos a ver el por qué va a estar de nuestro lado. Dice ya después: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué se refiere del polvo de la tierra? ¿O por qué dirá del polvo de la tierra? Para esto vamos a citar Génesis, el libro de Génesis capítulo 2, versículo 21. Si no mal recuerdan, Adán fue, según por Dios Jehová, fue hecho del polvo de la tierra. Pero en el capítulo 21 ahí tiene algo muy específico que quería leerles, y dice así: Génesis capítulo 2 versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Entonces al que hizo del polvo lo metió en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Teóricamente, el que duerme en polvo es la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque este sueño profundo, aunque él haya despertado, no despertó del todo, porque hubo una manipulación en él. ¿Y cuál fue? Que esa costilla es algo esencial de su espíritu o de su cuerpo, el cual le impide seguir abriendo la mente. Entonces, en teoría, esta manipulación que hubo en Adán fue con una causa y un propósito de hacerlo incompleto. Y a todas estas personas que se dicen que es descendiente de Abraham, están incompletos y siguen en un sueño profundo, o siguen en un sueño en los cuales piensan que Dios del Antiguo Testamento sigue siendo su líder o su salvador. Entonces vamos a regresar al libro de Daniel para seguir leyendo. Libro de Daniel capítulo 12. Del 1 al 4, ya nos habíamos quedado en el 2, vámonos al 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Esto quiere decir que va a haber un entendimiento mucho mayor de lo que había antes, o habrá muchos más entendidos de los que habían antes. El 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia se aumentará. Entonces quiere decir que a Daniel se le dio una orden de cerrar este libro. En parte está hablando de los entendidos y de la justicia, pero no está hablando de la justicia del Antiguo Testamento.
y del entendimiento, tampoco está hablando del entendimiento que está en ese tiempo en el tiempo de Daniel, sino el que vendría posteriormente de Daniel. Entonces, dice que este libro se iba a abrir hasta el tiempo del fin. Entonces, estamos hablando que desde que vino Jesús al tiempo actual, aún no ha venido el tiempo del fin, o estamos apenas iniciando el tiempo del fin, como para que este libro o este entendimiento se abra nuevamente para la humanidad. Entonces, ¿qué nos han estado enseñando? Comprendiendo esta profecía así, ¿qué es lo que nos han estado enseñando como verdad? Si este libro o este entendimiento se ha cerrado al mundo hasta estos tiempos, o hasta el tiempo que se iba a dictaminar como regla para el tiempo de fin, ¿no? Para esto también tengo que citar el Evangelio de Juan. Vámonos al Evangelio de Juan. Vamos en el versículo 10 y vamos a leer del 24 al 39 para empezarle a dar contexto. Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 24 al 39. Y dice así: Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí paramos. Dice que los judíos le decían que si era el Cristo, que lo dijera abiertamente. Y posteriormente, en el capítulo 26, dice que él ya se los había dicho, pero él no le creen los judíos porque no son de sus ovejas. Está dejando claramente en estos versículos que el pueblo judío no pertenecían al pueblo santo. Entonces, su Dios, ¿quién era? No era su padre entonces de Jesús, o no era su aliado de Jesús. Ahí hay que reflexionar mucho eso, porque si los judíos no son pueblo elegido y no son sus ovejas de Jesús, entonces no forman parte de la gracia o de los tiempos de gracia de Jesús, ¿ok? Dice el 27: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El 28 dice: Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de mi Padre. Entonces, para esto, aquí en el capítulo 28 dice que Jesús da la vida eterna, porque Él es el que está hablando. Pero dice que jamás nadie las arrebatará de su mano. Entonces, eso dice que el arrebatamiento es contrario a lo que Él va a hacer, ¿ok? El arrebatamiento para Él, Él no lo hace, sino que dice que aquí que nadie más los va a arrebatar de Él, del Cristo. Entonces, ya empieza lo bueno. Dice el 29: Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Entonces ahí está hablando que si la mano igual es de su Padre y no será tampoco arrebatado de las manos de su Padre, entonces alguien más las quiere arrebatar o las va a arrebatar, ¿no? Vámonos al 28, al 30, perdón. Dice: yo y el Padre uno somos. Entonces está hablando que es el mismo ser, del cual nadie puede arrebatar a las ovejas.
Dice el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces los judíos aquí estaban reconociendo que Jesús contenía al Dios, o que se estaba haciendo Dios. ¿Por qué? Porque era algo que ellos estaban presintiendo, o que ellos estaban dictaminando como que Él estaba haciendo algo mayor que ellos, o estaba poniéndoles el ejemplo, ¿no? El 34, creo que también me pasé, no, es el 39. El 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis dice, y la escritura no puede ser quebrada. Entonces aquí Jesús le está respondiendo: ¿no está escrito en su ley? Pero él no está diciendo que él dijo, sino él está haciendo una pregunta: ¿o yo les dije que ustedes son dioses? Entonces en el 35 dice: si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios. Entonces, en teoría, para los judíos una ley no puede ser quebrantada, por eso está entre paréntesis, ¿ok? El 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Entonces aquí él está afirmando que él es el Hijo de Dios, pero los judíos dicen que blasfemaba cuando él estaba santificando al Padre al decirse que él era el Hijo de Dios, ¿ok? En el 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creerás? El 38 dice: mas si las hago, no me creéis. Creed las obras para que conozcáis y creáis en el Padre, que el Padre está en mí y yo en él, y yo en el Padre. El 37 dice: procuraron otra vez apedrearle, pero se les escapó de sus manos. Entonces vamos avanzando en esto que dice que el arrebatamiento no lo hará Cristo ni su Padre. Entonces, ¿quién lo hará? Para esto hay que tener muy centrado que el arrebatamiento en la lengua española es quitar o robar, hurtar o sustraer, ¿ok? Algo que no es tuyo. Eso es un arrebatamiento. Entonces, vamos a seguir la lectura, pero vamos a seguir en Juan 10, pero ahora nos vamos al versículo, vamos a retroceder un poquito al versículo 8. Vamos a leer 8 y 10. Y dice más o menos así: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y yo soy la puerta, que el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Dice el 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como les vuelvo a decir, el arrebatamiento es quitar, robar o sustraer algo que no es tuyo, ¿ok? Entonces dice Jesús que todos los que vinieron antes que Él viniera al mundo son ladrones y salteadores. Entonces eso quiere decir que ellos arrebataron o quitaron o sustrayeron algo que no era suyo, ¿ok? Pero dice que hay ovejas que no los escucharon. Y después él dice en el 9 que Él es la puerta y que el que por Él entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Ya después dice él mismo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, él habla de una persona o un ser en específico, del cual dice que él viene para robar, para matar y para destruir. Pero ¿qué es lo que va a hurtar? ¿Qué es lo que va a matar? ¿Y qué es lo que va a destruir? Ya después él dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces él está diciendo que él es el único que es el único que da vida y da vida en abundancia. Antes de él fueron ladrones. Estamos refiriendo a todo lo que hay antes de él, porque él no está diciendo en cierto lugar hubo algo, no, él está diciendo todo lo que vino antes de mí son ladrones y salteadores en esta cita, ¿ok? Hay que ir planteando eso para checar entonces y identificar quién es el que va a arrebatar y quién es, bueno, que aquí dice que es el ladrón, ¿no? El que va a robar lo que no es suyo. Entonces, para esto me es necesario citar el libro de Segunda de Samuel. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 15 al 17. 15 al 17 y dice así: Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, primera señal, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba junto a la era de Araunán, el Jebuseo, dice, Jebuseo, dice el 17, y David dijo a Jehová, cuando volvió el ángel que destruía al pueblo, yo pequé y yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, aquí está diciendo que Jehová estaba matando ovejas. Entonces, mató y robó. Ok, ya vamos avanzando y reconociendo a lo mejor quién es este. Este es el ladrón. Pero vamos a ver el por qué quiere robar o arrebatar a la humanidad. Para esto, vámonos a los salmos. Que los salmos, según son inspiraciones de este falso Dios. Y vamos a ver qué nos dice Salmos, para qué son el arrebatamiento. Salmos. Por aquí debe de estar. Aquí está, Salmos. Vámonos a Salmos, capítulo 88. Capítulo 88 del 1 al 8. Vamos a decir que dice los cánticos de Salomón, o del rey David, perdón. El cántico salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Maladab, Masquil, de Emán, Esarita, y dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti, clamo delante de ti. El 2 dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Esto está dedicado al Dios llamado Jehová. ¿Ok? Dice el 3: porque mi alma está astillada
de males y mi vida cerca al Seol. El Seol era el tiempo del fuego. ¿Ok? 4 dice: yo soy contado entre los que descienden al sepulcro, o sea, los que mueren. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Entonces esto quiere decir que los que fueron atravesados por espada, haciéndole el favor a este Dios, dice que ya no se va a acordar, él no se acuerda de ellos, y fueron arrebatados de su mano. ¿Por qué? Porque murieron. ¿Ok? Mas me has puesto en un hoyo profundo, en tinieblas y en lugares profundos. Al decir esto, que se fueron igual arrebatados, es porque él igual incurrió en arrebatar. No sé si han escuchado que este Dios igual proclama la ley del karma, que es el ojo por ojo, el diente por diente. Si a él le fue arrebatado estas personas, es porque él igual las arrebató. Entonces, cuando fueron arrebatados de su mano, Jehová los puso en el hoyo profundo, en tinieblas y en lugares profundos. Dice así. Entonces, se me hace muy necesario seguir. Bueno, dice el 7: sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, Shelah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, por esta persona haber muerto a favor de este Dios, le quitaron la vida por este Dios, y este Dios todavía lo maldijo, lo encerró, todavía tiene ira contra él por no haber cumplido lo que le mandó. Lo tuvo como abominación y lo encerró y no puede salir. Entonces estamos diciendo que su arrebatamiento le costó muy caro. ¿Ok? Para esto ya supimos que el arrebatamiento, o sea, en realidad es robar, ¿no? Es quitar. Pero ¿acaso será que Jesús igual va a hacer lo mismo? Vamos a descubrirlo. Dice, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Versículo 23 dice, habla Jesús, dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué quise acentuar esta cita? Porque él está hablando de un ser de una persona que tenía espíritus inmundos, y él lo sacó, y los judíos le dijeron que sacaba los espíritus por Belcebú, y él ya les dio la explicación que no puede sacar Belcebú a demonios porque era de su misma casa. ¿Cómo va a estar una casa contra otra? Perecería la casa o se derribaría la casa. ¿Ok? Entonces Jesús dijo que el que no es con él, en su contra es, y el que no recoge con él, desparrama. Entonces él quiere decir que él derrotó a su contrario con estas palabras, porque él estaba recogiendo no estaba recogiendo con él, pero él tuvo que desparramar o salir o tirar. ¿Ok? Para esto igual vámonos a Mateo capítulo 24, versículo del 21 al 28. Dice más o menos así. Vamos a leer lo que ahora es la tribulación, para checar si es lo mismo que el arrebatamiento. Dice:
Mateo 24, 21 al 28. Vamos a leer, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Paramos. En este tiempo, Mateo, cuando se dijeron estas palabras, estaban en el tiempo de Jesús. Entonces, él estaba hablando que iba a haber una tribulación, pero que igual iba a haber una en ese tiempo. Dice, como nunca ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ellos iban a sufrir igual una tribulación, porque dice hasta ahora, ni la habrá. Entonces, en un tiempo futuro, en los tiempos finales, será una tribulación mayor que la que hubo en los tiempos de Jesús. Dice el 22: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto quiere decir que en los tiempos finales habrá un cierto tiempo para poder arrepentirse y cambiarse de nuevo a la palabra de lo que era Jesús. Entonces estamos diciendo que la tribulación no es por mérito de arrebatamiento, sino por mérito de aceptamiento. Es como si dijera una advertencia, o te estarían dando una advertencia y que vas a sufrir un arrebato, y tú por esa advertencia ya no, voy a decir que ya no hiciste que se cumpliera esa advertencia, te preveniste, ¿no? Entonces Jesús fue lo que vino a hacer, dar un aviso de que había alguien falso y que estaba siendo arrebatado por este falso. Mas los que aceptaron en estos días, o los días finales, esa palabra de Jesús y descubrieron a quién era el falso, ya no pueden ser arrebatados, sino que atendieron al llamado de Jesús. Dice el 21: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los elegidos. Vamos a recapitular la historia desde Jesús hasta ahora. Hubo un tiempo en donde los cristianos, después de Jesús, fueron perseguidos y muertos a espada, y en los escenarios de los judíos, de los que gobernaban en ese entonces, los romanos, y los ponían la piedra de tropiezo para que ellos entraran a esas matanzas eran los judíos. Los mismos que los ponían los cristianos eran los judíos ante los gobiernos de los romanos para ser muertos. Entonces aquí Jesús dijo que nadie los engañe si dicen que el Cristo está en alguna parte, porque se iban a levantar falsos cristos que harían señales y prodigios y que engañarían a la gente, si fuera posible, a los escogidos. Entonces estamos diciendo, o estamos viendo a través de la historia, de lo que fueron de los cristianos muertos y qué hicieron después de los concilios. Si no has escuchado sobre los concilios, que es el concilio de Jerusalén, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, te invito a que visites en el internet o entres a nuestra página en el concilio más importante de la historia, que es el concilio de Nicea, en el cual hubo una manipulación en donde unieron lo que es la Torá, el Tanaj, con las enseñanzas de Jesús. No era la Biblia. En ese entonces eran los escritos de los que tenían los judíos como sagrados, y los que habían sacado los apóstoles por medio de cartas y de lo que venían diciendo entre gente y gente. Ellos no escribieron directamente los evangelios, sino que alguien más los escribió porque ellos escucharon que los discípulos decían eso. ¿Ok? Entonces
hay una manipulación y una formación o una unión de una cosa con otra. Entonces, si Jesús en sus mismos escritos de los apóstoles decía Jesús y dictaminaba que el Dios que seguían los judíos no era no era su pueblo de Jesús, no era su padre. En teoría, si no son sus ovejas de Jesús, tampoco son de su padre. Entonces ellos tenían a su pastor, ¿no? Ya después se conformó esa iglesia a través del Concilio de Nicea, donde nació la Biblia, o donde se formó lo que hoy conocemos como Biblia, y cayeron y caímos muchos en el engaño de que por haber formado parte de este libro se refería al Dios que Jesús decía que era su padre, pero lastimosamente, o para muchos, porque yo estoy más que agradecido que no sea así, que este Dios del Antiguo Testamento nos ha engañado. Y las profecías así fueron. Cuando Isaías dijo que el lucero de la mañana había caído en el monte y que había querido hacerse semejante al Altísimo, en las profecías del Apocalipsis dice que se hizo semejante a Dios y que engañaba al mundo entero, y lo ha conseguido. Pero ahora ha venido el Espíritu de la verdad para poder desenredar todo esto y que sepan nuevamente la verdad. Y ahora en la tribulación es una aceptación de la palabra crística o de la palabra de Cristo. ¿Por qué digo de Cristo y no digo de Jesús? Porque Jesús fue el ser en donde habitó el Padre. Entonces, en realidad es Jesús el Cristo, porque Cristo habitó dentro de Jesús. Por muchos que no sepan o luego hacen las preguntas de quién es el Padre entonces de Jesús, en realidad fue el Cristo quien habitó dentro de Jesús. Entonces es su Padre de Jesús, fue Cristo. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. El 23 dice, ya los he dicho antes. El 26, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. En el desierto, aquí como Jesús hablaba en parábolas, el desierto está ubicado, en el desierto que en esta parábola decía, o más seguro se refiere es en los lugares de Jerusalén, porque allá es mucho desierto. ¿Okay? Y dice, mirad, está en los aposentos. Los aposentos en ese entonces se le decía que eran los tabernáculos o los templos. ¿Ok? Y Jesús dice que no les crean. Después dice el 25, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto quiere decir que Jesús literalmente va a venir en un tiempo corto, pero no viene en cuerpo, sino que viene formándose en cada persona, porque el Cristo vive en cada corazón de cada quien que lo reciba. Entonces, esta enseñanza está hablando que el Cristo como tal, o la enseñanza del Cristo, viene por un corto tiempo, por eso se le representa como un relámpago que sale desde el oriente hasta el occidente. Será por un muy corto tiempo cuando se dará esta palabra, y así se dará el Cristo encarnado en la tierra, y se encarnará en cada ser que lo reciba. ¿Ok? Dice el 28, dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué quiso referirse aquí Jesús? Que en donde haya muerte, o donde esté lo que es el contrario a la vida, o el anticristo, porque el anticristo es contrario a la vida, ahí se hallarán las águilas. Dice, las águilas en las parábolas de Jesús, las aves
es la humanidad o la gente o las masas. Entonces ahí quedamos entendidos que la venida del Cristo será dentro de cada uno de los seres que lo reciban, y que al que van a recibir, que va a ser el contrario, el anticristo, es donde más se van a juntar las personas, porque no quieren entender este conocimiento. Bien, entonces ya comprendimos que el Cristo será formado en un cierto tiempo muy corto, por eso se le representó como el relámpago, que vendrá desde el oriente hasta el occidente. Esto quiere decir de orilla a orilla del mundo, ¿vale? No sé si habían escuchado en el Apocalipsis que este evangelio llegará hasta el último rincón de la tierra y será predicado hasta lo último. Entonces, ¿qué era lo que nos estaban predicando desde antes? Entonces eso quiere decir que era mentira lo que nos habían pronosticado, porque dice que en la profecía de Daniel que el libro se iba a abrir hasta el fin de los tiempos. Ok, entonces hay que hacernos esa pregunta: ¿por qué nos han estado mintiendo las religiones? Y toda persona que profesa este Dios, o que dictamina, o su fe está dirigida en este Dios y nos lo presentan como Dios. ¿En qué nos quedamos? En Mateo. Entonces vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a entender cuáles o cómo iban a ser los de los que iban a salir de la tribulación. Dice entonces Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos están vestidos con ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? El 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces no está hablando que iban a ser arrebatados, dice que salieron de una tribulación y que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la sangre del Cordero? La que derramó Cristo en la cruz. Entonces aquí no dice que el Padre iba a arrebatarlos o que iba a libertarlos Dios directamente, sino que Cristo los iba a salvar con su sangre. Entonces el Salvador es Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que este Dios del Antiguo Testamento nos va a venir a salvar, o que los van a venir a salvar? Eso ya no tiene congruencia en las profecías. ¿Ok? Para esto vámonos igual a Gálatas. Vámonos a Gálatas 3, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese esta cosa vivirá por ellas. Dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esto? Jesús participó de la carne para ser maldito por la ley de este Dios anterior de los judíos, y asimismo nos redimió de la maldición que se llama ley. Por eso dice que la ley no es fe. Hay que saber que para la salvación y por gracia de Jesús tienes que tener fe. Entonces, si te sigues guiando por la fe, no eres de la gracia. ¿Ok? Pero vamos a ver, no nada más es tener fe, ni estarte saliendo de la ley. Hay un procedimiento para que puedas tener fe sin incluirte en la ley.
Vámonos a Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 18 al 23. Vamos a hablar lo que es los frutos. ¿Por qué es tan importante los frutos? Porque esto es lo que dictamina tu transformación crística. Lo que tienes que formar es los frutos del Espíritu, son los que te tienen que formar para que tú consigas tener una vida eterna, que fue lo que se te fue prometido. Entonces dice así, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 18, dice así: pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, ya que os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dicen que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y si ¿cómo se dice? Los frutos de la carne, están basados en todos estos que te leí, vamos a ver si igual este Dios no debe de cumplir con ninguna de estas para ser el Padre de Jesús. En primera, vámonos en donde empieza, dice adulterio. A lo mejor Jehová adulteró. Sí. ¿Cómo adulteró? Él fue el que hizo a Adán y a los dos primeros descendientes de Abraham, que diga de Adán, y uno de ellos salió malo. Entonces dijo Eva que por deseos de Jehová había concebido, de cual uno de ellos lo maldijo y lo tuvo en maldición por todo el mundo, y que nadie lo tenía que matar. Fornicación, sí, porque fornicó con Eva. Inmundicia es algo que es represible contra lo bueno. Y este falso Dios, este Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de los judíos, pues sí es muy inmundo, porque no tiene compasión por nadie. ¿Ok? Idolatría. Él en cierto tipo idolatraba mucho a los que ponía como reyes. Hechicerías, puede ser que también hay que buscar un poquito, a lo mejor y sí. Enemistades siempre ha tenido este Dios. Enemistades entre pueblos, de los cuales, de los que no son sus elegidos, y hasta los que son sus elegidos tiene pleitos. Igual dice pleitos. Celos, ¿es celoso? Sí. ¿Tiene iras? Sí. Contiendas, siempre ha tenido contiendas contra pueblos y contra su propio pueblo. Hasta luchó contra Job. Contra Jacob, perdón. Disensiones, igual. Herejías, tuvo muchas herejías diciendo que él es el Dios que formó la tierra o que hizo la tierra. Envidias, también envidias tuvo, porque recibió hasta consejos de Moisés. Borracheras, a lo mejor eso sí, no sé. Orgías y cosas semejantes. Bueno, esos son los frutos de la carne, de los cuales casi la mayoría tiene este falso Dios. Y pues desgraciadamente ya dijimos que no es parte de o que no es padre de Jesús, porque contiene los frutos de la carne. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que forma el Espíritu. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, porque el Espíritu proviene del Padre, y si proviene del Padre es su semejanza del Padre. ¿Ok? En primera dice que
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas aparte de que Jesús cumplió con todo esto de los frutos del Espíritu, Dios Dios forma parte de esto y es el Espíritu. El fruto de ese Espíritu tiene que ser formado en cada ser crístico. Primero debes de formar el amor, no nada más con los que te aman, sino con tu enemigo, y etcétera, etcétera, con todos los que te rodean. Gozo, más el gozo no es gozarse en lo malo, sino en lo bueno, nada más. Paz, que no haya conflictos en tu vida. Debes de ser una persona más paciente o formarte en paciencia. Debes de ser más benigno, bondadoso. Debes de tener fe. Mansedumbre es ser puedes ayudar al que te rodea o al que lo necesite. Y templanza es ser firme en todo esto del fruto del Espíritu. El que se templa en todos estos y tiene formado al Espíritu en él, ¿es de Cristo o es de Dios? Y contra esas personas no hay ley. ¿Ok? Ya para terminar, vamos a Mateo. Mateo 7. Mateo capítulo 7, del 15 al 23. Del 15 al 23 dice así más o menos. Dice: mas guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que todos sus frutos los conoceréis. Ya habíamos leído los frutos del Espíritu y de la carne. Ahí los divide. ¿Ok? Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Conociendo los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, entonces vamos a ver igual, o ustedes pregúntense si los que están en las iglesias tienen buenos frutos, o han formado al Cristo, o han formado al Espíritu, los frutos del Espíritu. Todo aquel que sea fuera de los frutos del Espíritu no es de Dios. Ya se los había dicho en varios videos anteriores y se los voy a seguir diciendo siempre. Y no es que yo los esté juzgando o que yo los esté pues dejando fuera del reino como ellos lo hacen cuando alguien comete un error y les dicen que se van a ir para el infierno. Eso es un mal fruto, no tuyo, porque tú estás tratando de hacer mejor persona, sino de aquel que te tacha. Por eso dicen que no debes de maldecir. Maldecir es tachar a tu hermano de que está haciendo algo erróneo con ese tipo de agresividad. Ellos ya te están dictaminando que tú ya no vas para el cielo. Y eso es un error en lo que ellos incurren diariamente o cada vez que se les presenta la ocasión. Ellos no hablan más que para, en vez de dar vida eterna o para formar la vida eterna en cada ser, ellos están con el propósito de que si tú no diezmas o si tú no los mantienes literalmente, ellos te van a maldecir para aventarte al infierno. Mas tú tienes ganado el cielo y tú no lo sabes porque estos nunca te lo han dicho. Simplemente eso es envidia.
Y yo creo que hay muchas cosas por las cuales hay que empezar a creerle mejor al Cristo, a Jesús, que a los que están enfrente a los púlpitos, como dice en Efesios 6:10. A ver, vamos a citarlo de una vez. Efesios 6:10. Me parece que sí es Efesios 6:10. A ver. No, ese es Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, entre los hermanos o entre la humanidad, sino contra principados y potestades. Principados, ¿qué es? Los que están arriba. Potestades, los que se nos presentan como Dios. ¿Ok? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores que se basan en hacer mal en este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estábamos hablando que todo lo que se hace pasar por Dios, que no son fruto, que no contiene los frutos del Espíritu, es el falso Dios y nada más vino a destrucción, como lo dijo Jesús en la que ya les había citado, que los que vinieron antes de él fueron salteadores y ladrones. Entonces está hablando de estos huestes espirituales, todos los que se hicieron pasar por dioses, ¿ok? Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Con esto yo acabo este video. Espero que hayan entendido lo que fue la tribulación y lo que es el arrebatamiento. Ciertamente ya aprendimos que la tribulación no lo hace el Dios, no lo hace el Padre ni Jesús, sino que lo hace el enemigo, el ladrón. Entonces, la tribulación forma parte de recibir la palabra del Cristo y es la aceptación de la palabra para que pueda ser uno pues salvado por gracia de Dios, del Padre, porque él no se puede dictaminar como Dios porque es más que un Dios. El que se puso como Dios fue Jesús o fue el Cristo al venir a la tierra. Entonces este es el verdadero Dios, Cristo, y a él solamente debes de escuchar, no a otro Dios ni a alguien que se te presente como Dios. Con esto me despido, espero que el tema haya sido de su agrado y su comprensión para que ayudemos a despertar a más personas. Te invito a que te suscribas, que le des like y que ayudes a compartir al que lo necesite. Y si tienes algún tema del cual tengas alguna duda o se te haga interesante saber, que tengas alguna duda que te hayan inculcado en estas religiones o que te saque más que nada duda en ti para lo que son las regiones celestiales, no nada más nos podemos igual guiar a la Biblia, porque así es como le decía a muchos amados, si hubo 12 discípulos, ¿por qué nada más hay 4 evangelios que hablan de Jesús? Debe de haber más textos que nos puedan aclarar poco a poco de lo que fue el Cristo. Y yo creo que deben de haber muchos textos que son de suma importancia, ¿ok? Entonces nos vemos hasta la próxima, muchas gracias y no olviden en compartir y suscribirse y dejar su comentario. Muchas gracias, hasta la próxima.